El capitán Jake Morrison observaba la pantalla mientras el USS Geraisen se desplazaba por las afueras del sistema Saúl. Las estrellas lucían igual que siempre. Puntos de luz fríos y distantes contra el negro vacío del espacio. Pero algo no encajaba. Algo había estado mal durante meses, desde que su nave fue asignada a patrullar los confines del espacio humano. Lisa Parker se apartó de la consola, con el rostro pálido bajo el resplandor azul de los instrumentos de la nave. Había estado monitoreando las comunicaciones durante las últimas 6 horas, y la expresión de su rostro le decía a Jake todo lo que necesitaba saber. Algo grave estaba sucediendo, y no eran buenas noticias. «Capitán, estoy captando esa señal de nuevo», dijo Lisa, con una voz apenas superior a un susurro. «Ahora es más fuerte, mucho más fuerte que antes». Jake asintió y se acercó a su puesto. La señal llevaba semanas allí, un leve susurro en el borde de sus sensores. Al principio, pensaron que podría ser interferencia de erupciones solares o radiación cósmica, pero a medida que se acercaban a la Tierra, la señal se volvió más clara y persistente. «Pásenla por los altavoces principales», ordenó Jake. «Veamos a qué nos enfrentamos». El puente se quedó en silencio cuando Lisa activó la señal de audio. Al principio, solo había estática, el ruido de fondo habitual del espacio. Luego, lentamente, las palabras comenzaron a surgir del caos. Pero no eran palabras humanas. Ni siquiera estaban en un idioma que Jake reconociera. La voz era mecánica, claramente artificial. Pero había algo urgente en su tono. Repetía el mismo mensaje una y otra vez, recorriendo lo que parecían docenas de idiomas diferentes. Algunas palabras eran ásperas y guturales, otras fluidas y musicales. Pero la tripulación humana no entendía el significado. «Ordenador, realicen un análisis lingüístico», ordenó Jake. «A ver si podemos entender algo de esto». El ordenador de la nave cobró vida con un zumbido. Sus procesadores trabajaban con la enorme base de datos de idiomas alienígenas conocidos. El Geraisen había sido equipado con el software de traducción más avanzado disponible, con muestras de todas las especies que la humanidad había encontrado durante su breve tiempo entre las estrellas. Los minutos pasaban mientras la computadora trabajaba. Jake podía sentir la tensión creciendo en él. Puente mientras su tripulación esperaba respuestas. Finalmente, la voz tranquila de la computadora llenó el aire. Traducción completa. El mensaje dice lo siguiente: advertencia, zona de cuarentena, riesgo biológico hostil. Aproximación prohibida por la Orden 7749 del Consejo Galáctico. Repito, advertencia, zona de cuarentena, riesgo biológico hostil, aproximación prohibida por la Orden 7749 del Consejo Galáctico. El puente estalló en murmullos confusos. Jake levantó la mano pidiendo silencio, su mente a 1000 por hora mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Una zona de cuarentena. Alrededor de la Tierra. Una advertencia de riesgo biológico. Una orden del Consejo Galáctico de la que ningún humano había oído hablar jamás. «Lisa, ¿cuánto tiempo lleva transmitiendo esta señal?», preguntó. Lisa revisó sus instrumentos, sus dedos revoloteando sobre los controles. «Basándome en los patrones de degradación de la señal, diría que al menos 3 años, quizá más. Definitivamente no es tecnología humana, capitán. El método de transmisión es completamente alienígena». Jake sintió un escalofrío. Hace 3 años, la Tierra aún mantenía contacto regular con varias especies alienígenas. El consorcio comercial zapiriano había estado negociando acuerdos de colaboración. Las estaciones de investigación en Marte y la Luna habían estado repletas de actividad mientras científicos humanos trabajaban junto a investigadores alienígenas. De repente, todo se detuvo. No más visitantes alienígenas. No más negociaciones comerciales. No más proyectos de investigación conjuntos. La explicación oficial del Comando Terrestre había sido vaga. Algo sobre complicaciones diplomáticas y la necesidad de que la humanidad se centrara en el desarrollo interno. «Ponga rumbo a la base lunar», ordenó Jake. «A toda velocidad y envíe un mensaje prioritario al almirante Sullivan. Dígale que necesitamos hablar inmediatamente». El viaje a la base lunar duró 18 horas a toda máquina. Durante ese tiempo, Jake no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que habían descubierto. Alguien o algo había declarado la Tierra zona de cuarentena. Alguien con autoridad suficiente para hablar en nombre de algo llamado el Consejo Galáctico. La almirante Kate Sullivan los esperaba al atracarse en la base luna. Jake conocía a Kate desde hacía 15 años,
desde que sirvieron juntos en las naves de patrulla de la frontera. Era dura, inteligente y completamente honesta. Pero cuando Jake vio su rostro al entrar en su oficina, supo que había estado guardando secretos. «¿Encontraste la baliza?», dijo Kate antes de que Jake pudiera hablar. No era una pregunta. «Lo sabías», respondió Jake, acomodándose en la silla frente a su escritorio. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?». Kate se recostó en la silla y se frotó las sienes. Parecía cansada, mayor de lo que Jake recordaba. El peso del mando siempre había pesado sobre sus hombros, pero ahora parecía aplastarla. 3 años, 2 meses y 16 días, dijo finalmente. Ese es el tiempo que llevamos monitoreando esa señal. Así es como yo. Ongi. Sabíamos que algo pasó aquí. Algo que hizo que todas las especies alienígenas de la galaxia decidieran que la Tierra era demasiado peligrosa para acercarse. Jake sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué pasó, Kate? ¿Qué no nos estás contando? Kate se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la superficie lunar. A lo lejos, la Tierra colgaba como una joya azul contra el campo estelar. Parecía pacífica, hermosa, exactamente igual al mundo natal que miles de millones de humanos llamaban paraíso. ¿Recuerdas el día del primer contacto, Jake? ¿Recuerdas la emoción de todos cuando llegaron los zapirianos? La humanidad por fin tenía la prueba de que no estábamos solos en el universo. Íbamos a unirnos a una vasta comunidad galáctica. Compartir conocimiento y cultura con especies de todas las estrellas. Jake asintió. Recordaba la celebración, la esperanza, la sensación de que la humanidad por fin ocupaba su lugar entre las civilizaciones avanzadas de la galaxia. Lo que no sabíamos, continuó Kate, era que los zefirianos no estaban aquí solo para hacer amigos. Nos estudiaban, nos ponían a prueba, intentaban averiguar cómo controlarnos. Todas las especies con las que se habían topado antes se habían convertido en sus súbditos o en sus esclavos. Kate se giró para mirar a Jake, y él pudo ver el dolor en sus ojos. Liberaron algo, Jake. Un virus, un arma diseñada para hacer a los humanos dóciles y dependientes. Se suponía que era sutil, algo que tardaría generaciones en surtir efecto por completo. Pero algo salió mal, dijo Jake, empezando a comprender. Kate asintió lentamente. Algo salió muy mal. El virus no nos debilitó. Nos convirtió en algo completamente distinto. Algo que asustó tanto a todas las especies alienígenas de la galaxia que declararon todo nuestro sistema solar fuera de sus límites. Jake la miró con incredulidad. Eso es imposible. He estado en la Tierra docenas de veces en los últimos 3 años. Todos parecen normales. ¿De verdad, Jake? ¿De verdad? Jake pensó en su última visita a casa, en su familia y amigos. ¿Había algo diferente en ellos? Algo que no podía precisar. La mejora es sutil al principio, explicó Kate. Reflejos más rápidos, mejor reconocimiento de patrones, sistemas inmunitarios mejorados, cosas que podrían explicarse como variación natural o mejor nutrición. Pero se está acelerando, Jake. Cada nueva generación muestra cambios más drásticos. ¿Cambios como qué? Kate abrió un archivo en su ordenador y giró la pantalla hacia Jake. Los datos mostraban las puntuaciones de las pruebas humanas, los tiempos de reacción y las capacidades físicas de los últimos 3 años. La curva de mejora era pronunciada y cada vez más pronunciada. Los humanos mejorados pueden procesar la información más rápido que la mayoría de los ordenadores alienígenas. Sus reflejos son tan rápidos que parecen moverse a cámara lenta para los observadores externos. Sus sistemas inmunitarios pueden adaptarse a nuevas amenazas en tiempo real, y de alguna manera, su mera presencia causa un colapso psicológico en la mayoría de las especies alienígenas. Jake estudió los datos, mientras su mente luchaba por aceptar lo que veía. ¿Cómo es posible? Creemos que los humanos fueron diseñados hace mucho tiempo como la especie depredadora definitiva, dijo Kate en voz baja. Las salvaguardas que mantenían nuestras habilidades suprimidas fueron eliminadas por el virus alienígena. No solo estamos evolucionando, dijo Jake. Estamos recordando lo que solíamos ser. Al otro lado de la ventana, la Tierra continuaba su lenta rotación, hermosa y serena. Pero ahora Jake la veía de otra manera. Ya no era solo el mundo natal de la humanidad. Era la guarida de una especie que accidentalmente había despertado algo que aterrorizaba a toda la galaxia. El embajador Alex Turner se ajustó la corbata y se miró por última vez en el espejo. Hoy era el día más importante de la historia de la humanidad. O al menos eso era lo que todos le decían.
El día del primer contacto finalmente había llegado. Tras meses de cuidadosa preparación y negociación a través de comunicaciones de larga distancia, el consorcio comercial zapiriano había elegido la Tierra como su próximo socio potencial en la comunidad galáctica. Alex había estudiado todo lo disponible sobre los zapiranos durante el periodo de preparación. Eran seres altos y elegantes de piel azul pálido y grandes ojos oscuros que parecían albergar sabiduría ancestral. Su tecnología estaba siglos por delante de cualquier otra. Los humanos se habían desarrollado y sus redes comerciales abarcaban docenas de sistemas estelares. Alex recorrió los pasillos de la recién construida instalación diplomática en Ginebra. El edificio había sido diseñado específicamente para esta reunión, con controles atmosféricos ajustables y campos de gravedad para adaptarse a la fisiología alienígena. Cada detalle había sido planeado y ensayado innumerables veces. La DRA. Nicole Grant ya estaba en el ala médica cuando Alex llegó para su última sesión informativa. Era la genetista jefe asignada al equipo de primer contacto, responsable de garantizar que los problemas de compatibilidad biológica no interfirieran en las negociaciones. Nicole había pasado años estudiando la biología alienígena a partir de las limitadas muestras que se habían intercambiado durante las comunicaciones preliminares. Oh. ¿Cómo estás, Nicole?, preguntó Alex mientras revisaba sus notas. Nicole asintió, pero Alex pudo ver preocupación en sus ojos. Los protocolos de detección biológica están en marcha. Nos hemos preparado para cualquier escenario de contaminación imaginable. Pero Alex, hay algo en sus solicitudes que me molesta. Alex levantó la vista de sus papeles. ¿Qué clase de algo? Han insistido mucho en obtener muestras biológicas detalladas de humanos. No solo material genético básico, sino datos cartográficos completos, perfiles del sistema inmunitario, patrones neurológicos. Dicen que es un procedimiento estándar para establecer alianzas comerciales, pero parece excesivo. Alex frunció el ceño. Los zafirianos habían explicado que los estudios de compatibilidad biológica eran necesarios para garantizar una interacción segura entre especies. Parecía razonable en ese momento, pero las preocupaciones de Nicole le hicieron preguntarse si podría haber algo más. ¿Has hablado de esto con el equipo de seguridad?, preguntó Alex. El coronel Collins lo sabe. Él tampoco está contento, pero el cuerpo diplomático decidió que los beneficios superan los riesgos. Finalmente tenemos la oportunidad de unirnos a la comunidad galáctica Alex. Todos temen que si rechazamos sus peticiones, se pasen a otra especie. Alex comprendía la presión. La humanidad había estado sola en el universo durante tanto tiempo que la oportunidad de conectar con otras formas de vida inteligente era casi irresistible. Los beneficios potenciales eran enormes. Tecnología avanzada, nuevas oportunidades comerciales, conocimiento que podría resolver los mayores desafíos de la humanidad. El coronel Matt Collins esperaba en la sala de reuniones de seguridad cuando llegaron Alex y Nicole. Matt era un oficial militar de carrera que había sido elegido para liderar el equipo de protección para el primer día de contacto. Era tranquilo, profesional y desconfiaba profundamente de todo lo que no se pudiera controlar o predecir. El embajador Dr. Matt dijo al entrar: acabo de terminar de revisar los últimos preparativos de seguridad. Mis equipos están distribuidos por toda la instalación y contamos con protocolos de respaldo para cualquier escenario imaginable. ¿Cuál es su evaluación del nivel de riesgo?, preguntó Alex. Matt consideró la pregunta detenidamente. Honestamente, estamos operando a ciegas. No comprendemos realmente las capacidades militares ni las intenciones de CEER. Sus comunicaciones diplomáticas han sido amistosas y profesionales, pero eso no nos dice mucho sobre lo que realmente planean. Nicole abrió los datos biológicos en su tableta. Matt, he estado pensando en sus solicitudes de muestras. ¿Y si no se trata realmente de compatibilidad biológica? ¿A qué te refieres? ¿Y si buscan debilidades? Todas las especies con las que han contactado se han convertido en parte de su red comercial, pero desconocemos los términos de esas asociaciones. ¿Y si los datos biológicos les ayudan a descubrir cómo controlar a otras especies? La expresión de Matt se ensombreció. ¿Crees que planean usar armas biológicas contra nosotros? No lo sé, admitió Nicole, pero su interés en nuestros sistemas inmunológicos y patrones neurológicos parece demasiado específico para un simple estudio de compatibilidad. Alex sintió un escalofrío. Esa posibilidad nunca se había considerado seriamente durante la fase de preparación. Todos habían estado tan concentrados en los beneficios del contacto que las posibles amenazas se habían minimizado o descartado por completo. Es demasiado tarde para cambiar los protocolos, dijo Alex finalmente. La delegación zapiriana llegará en 6 horas.
Procederemos según lo planeado, pero todos deben estar atentos a cualquier cosa inusual. La nave zapiriana llegó exactamente a tiempo, descendiendo de la órbita en una elegante nave que parecía curvar la luz alrededor de su casco. Alex observó desde la plataforma de observación cómo la nave se posaba en la plataforma de aterrizaje especialmente construida. Era hermosa, de una manera alienígena, con sus fluidas curvas y superficies que parecían cambiar y transformarse a medida que las miraba. La delegación que emergió de la nave fue impresionante. 3 zapiranos con túnicas ondulantes que parecían estar hechas de luz estelar líquida. Su líder, que se había identificado como coordinador comercial, se movía con una fluida gracia que hizo a Alex pensar en bailarines o depredadores. Las ceremonias iniciales transcurrieron exactamente como se habían ensayado. Se intercambiaron saludos formales, se entregaron regalos y comenzaron conversaciones preliminares sobre los beneficios de la colaboración entre sus especies. Los cepirianos eran encantadores, inteligentes y parecían genuinamente interesados en la cultura y las capacidades humanas. Pero a medida que avanzaba el día, Alex comenzó a notar pequeños detalles que lo inquietaban. Los ojos del camino seguían al personal humano como si los estuviera estudiando en lugar de simplemente observando. Las sutiles preguntas sobre los centros de población humana, las capacidades militares y la distribución de recursos. La insistencia en realizar escaneos biológicos privados que no formaban parte del acuerdo original. La DRA. Nicole Grant estaba trabajando con el equipo científico zapiriano para establecer los protocolos de compatibilidad cuando hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Los extraterrestres habían traído sus propias muestras biológicas para compartir, tal como se había acordado de antemano. Pero cuando Nicole analizó las muestras, encontró algo que le heló la sangre. El material genético zapiriano contenía rastros de ADN de al menos 12 especies diferentes. No rastros que se producirían de forma natural por evolución o exposición ambiental, sino secuencias integradas que habían sido insertadas y modificadas deliberadamente. Los zafirianos no solo estudiaban otras especies. Las recolectaban, las incorporaban, las transformaban en algo diferente. Nicole corrió a buscar a Alex y Matt, con el corazón latiendo con fuerza al comprender las implicaciones de su descubrimiento. Pero era demasiado tarde. El intercambio biológico ya se había producido. Los zafirianos habían introducido lo que llamaron una mejora de compatibilidad en el sistema de aire de la instalación. Se suponía que facilitaría la comunicación y reduciría el riesgo de incompatibilidad biológica. En cuestión de horas, todos los humanos en la instalación comenzaron a sentirse extraños. Al principio, parecía positivo. Pensamiento más claro, reflejos más rápidos, sentidos agudizados. Los zafirianos explicaron que esto era normal, un efecto secundario temporal del proceso de armonización biológica. Pero Nicole sabía que no era así. Había visto las secuencias genéticas en las muestras zafirianas. Esto no era armonización. Era modificación. Los alienígenas no intentaban hacer compatibles a los humanos con ellos. Intentaban convertir a los humanos en ellos. El virus de mejora se extendió más allá de las instalaciones en cuestión de días. Estaba diseñado para ser altamente contagioso pero de acción lenta, lo que les daba tiempo a los zapiranos para estudiar sus efectos antes de que se extendiera. Esperaban que volviera a los humanos dóciles y dependientes, fáciles de controlar y manipular. En cambio, ocurrió algo sin precedentes. El virus no suprimió las capacidades humanas. Las amplificó. Todas las secuencias genéticas que habían estado latentes o suprimidas en el ADN humano se activaron repentinamente. Habilidades que habían estado ocultas durante miles de años comenzaron a emerger. La capitana Dana Brooks fue una de las primeras en experimentar todos los efectos de la mejora. Era piloto de pruebas asignada a evaluar muestras de tecnología alienígena cuando el cambio la afectó. De repente, pudo ver patrones de energía que antes le habían sido invisibles. Sus reflejos se volvieron tan rápidos que los humanos normales parecían moverse a cámara lenta. Su mente podía procesar situaciones tácticas con una velocidad y una claridad que rozaban la precognición. Pero el cambio más drástico fue psicológico. Dana se encontró mirando a los zapirianos con nuevos ojos, y lo que vio los aterrorizó. Donde antes había visto seres elegantes y avanzados, ahora veía presas, criaturas débiles y asustadas que habían construido toda su civilización sobre la dominación de otras especies porque carecían de la fuerza para sobrevivir por sí mismos. Los cepiranos se dieron cuenta de su error demasiado tarde. El virus de mejora que habían diseñado para controlar a los humanos había despertado algo que nunca antes habían encontrado. Una especie que había evolucionado no como presas ni parásitos, sino como depredadores de alto nivel.
El terror en sus grandes ojos oscuros era inconfundible mientras se preparaban apresuradamente para abandonar la Tierra. El último mensaje de Beltar se transmitió por toda la galaxia a las pocas horas de su partida. Una advertencia a todas las especies del espacio conocido. La Tierra debía ser evitada a toda costa. Los humanos se habían convertido en algo peligroso. Algo que amenazaba el orden natural del universo. Pero el daño era rojo. El teniente Sam Rodríguez flotaba a través del cinturón de asteroides en su nave patrulla, observando las estrellas distantes con ojos que podían ver mucho más de lo que cualquier humano debería haber podido ver. Habían pasado 5 años desde el incidente con los zapirianos, y la humanidad había cambiado de maneras que aún lo sorprendían a diario. La visión mejorada de Sam podía captar señales de calor de naves ocultas tras asteroides a millones de kilómetros de distancia. Sus vías neuronales modificadas procesaban datos tácticos con tanta rapidez que podía predecir los movimientos enemigos incluso antes de que comenzaran. La nave a su alrededor respondía tanto a sus pensamientos como a sus controles físicos. La tecnología alienígena que habían desarrollado mediante ingeniería inversa se integraba a la perfección con la innovación humana. La ruta de patrulla lo llevó por el borde exterior del sistema Saúl, donde se había establecido la frontera invisible entre el espacio humano y el resto de la galaxia. Ninguna nave alienígena había cruzado esa línea en 3 años. No desde que el último grupo de exploradores huyó aterrorizado tras encontrarse con una patrulla humana. El sistema de comunicación de Sam cobró vida y escuchó la familiar voz de control llamando desde la estación Siri. Patrulla 7, a qui control. Estamos detectando actividad inusual cerca del sector 12. Investiguen e informen. Recibido, control, respondió Sam, ajustando su rumbo hacia las coordenadas. Patrulla 7 rumbo al sector 12. El vuelo al sector 12 duró 20 minutos a toda velocidad. Los reflejos mejorados de Sam le permitieron navegar por el campo de asteroides a velocidades que habría sido un suicidio para un piloto humano sin modificaciones. Podía percibir los campos gravitacionales de los asteroides más grandes, percibir los patrones del viento solar y predecir los movimientos de los desechos espaciales con una precisión que rozaba lo sobrenatural. Al llegar al sector 12, Sam detectó de inmediato lo que había activado la alerta. Una pequeña sonda alienígena flotaba entre los asteroides, con el casco marcado y dañado como si hubiera estado en un tiroteo. El diseño le resultaba desconocido, pues no coincidía con ninguna de las especies conocidas en la base de datos. Sam activó los sistemas de escaneo de su nave y comenzó un análisis detallado de la sonda. La tecnología era avanzada, pero mostraba signos de una construcción apresurada, como si la hubiera construido alguien desesperado por recopilar información. El núcleo de energía estaba casi agotado y varios de sus sensores habían sido destruidos. La DRA. Amy Chen estaba revisando los últimos informes biológicos cuando el descubrimiento de Sam llegó a través de la red de comunicaciones. Trabajaba en el Centro de Investigación de Europa, estudiando los cambios en curso en la biología humana, que parecían acelerarse mes tras mes. El virus de la mejora no había sido un evento aislado. Continuó modificando el ADN humano, desbloqueando nuevas capacidades y refinando las existentes. Los niños nacidos después del incidente mostraron mejoras aún más drásticas que sus padres. Mayor densidad ósea para entornos de gravedad cero. Resistencia natural a la radiación y capacidades cognitivas que hacían que los humanos más inteligentes antes de la mejora parecieran lentos en comparación. Amy mostró los últimos resultados de las pruebas en su pantalla. Los datos mostraban que los humanos mejorados estaban desarrollando nuevas capacidades sensoriales sin equivalente en la biología humana básica. Algunos podían percibir campos electromagnéticos directamente. Otros podían detectar fluctuaciones cuánticas en el propio espacio-tiempo. Algunos individuos habían comenzado a mostrar signos de lo que solo podría describirse como una precognición limitada. Pero quizás el cambio más significativo fue psicológico. Los humanos mejorados ya no se consideraban una especie más que luchaba por sobrevivir en un universo hostil. Pensaban como depredadores extremos, con una confianza y un sentido de superioridad natural que parecían estar integrados en su genética modificada. La investigación de Amy confirmó lo que muchos sospechaban. El virus de mejora no había creado estas habilidades de la nada. Simplemente había eliminado los bloqueos genéticos que las habían estado reprimiendo durante miles de años. La humanidad siempre había sido capaz de estas cosas, pero algo en su pasado lejano había hecho que esas habilidades permanecieran ocultas. El comandante Ben Torres monitoreaba las comunicaciones del espacio profundo desde su posición en la estación de vigilancia Alfa cuando detectó las primeras señales de la flota alienígena que se acercaba.
Sus sentidos mejorados podían captar las sutiles distorsiones del espacio-tiempo que indicaban que las naves viajaban más rápido que la luz, incluso cuando aún estaban a días de distancia del espacio humano. Ben había sido mejorado durante la segunda ola de propagación viral, y sus modificaciones eran particularmente adecuadas para la detección y el análisis a larga distancia. Podía percibir los estados emocionales de las tripulaciones alienígenas desde distancias imposibles, sentir su miedo y confusión al acercarse a la frontera del territorio humano. La flota que se aproximaba era pequeña, solo 3 naves, pero sus señales indicaban que pertenecían a una especie que la humanidad nunca antes había encontrado. Ben analizó su vector de aproximación y se dio cuenta de que se dirigían directamente a la Tierra. Aparentemente ignorante de la zona de cuarentena que todas las demás especies respetaban, Ben activó el sistema de comunicación de emergencia y envió alertas a todas las estaciones de defensa del sistema Saúl. En cuestión de minutos, las naves de patrulla comenzaron a moverse para interceptar las naves alienígenas. Sus tripulaciones humanas ansiaban la oportunidad de probar sus habilidades mejoradas contra nuevos oponentes. La ingeniera Kelly Davis estaba trabajando en el proyecto Espejo cuando llegó la alerta. El proyecto era el intento de la humanidad de comprender por qué su presencia tenía un efecto psicológico tan profundo en otras especies. La investigación se llevó a cabo en las profundidades de la base lunar, donde los científicos podían trabajar sin interferencias externas. Kelly había estado estudiando grabaciones de encuentros previos entre humanos mejorados y tripulaciones alienígenas. Los resultados fueron consistentes y perturbadores. La exposición a humanos mejorados causó un colapso psicológico inmediato en la mayoría de las especies alienígenas, desde ansiedad leve hasta colapso catatónico total. El efecto parecía ser instintivo más que aprendido. Los extraterrestres que nunca habían oído hablar de los humanos, seguían experimentando el mismo terror al enfrentarse en persona a un humano mejorado. Era como si algo profundo en su psicología evolutiva reconociera a los humanos como el depredador definitivo, desencadenando respuestas programadas en su especie durante millones de años de evolución. Los últimos experimentos de Kelly se habían centrado en los efectos del campo cuántico que los humanos mejorados parecían generar inconscientemente. Cada humano mejorado emitía un patrón único de fluctuaciones cuánticas que podían detectarse con instrumentos sensibles. Pero lo más importante es que estas fluctuaciones parecían afectar directamente la actividad neuronal de otras especies. La investigación sugería que los humanos mejorados transmitían algo a nivel cuántico, una señal que los marcaba como superdepredadores para cualquier especie capaz de detectarla. Era como un aroma psíquico que anunciaba peligro en un lenguaje que toda conciencia evolucionada podía entender. De vuelta en el cinturón de asteroides, Sam Rodríguez seguía analizando la sonda alienígena dañada cuando sus sensores detectaron la flota que se acercaba. 3 naves se movían rápidamente y se dirigían directamente al sistema interior. Sam activó su sistema de comunicación e informó del contacto a control. Control, aquí Patrulla 7. Tengo 3 contactos desconocidos acercándose desde el norte galáctico. Parecen dirigirse a la Tierra. ¿Los intercepto? La respuesta de control fue inmediata. Negativo. Patrulla 7, mantenga la posición y observe. El Escuadrón 4 se mueve para interceptar. Sam observó cómo el escuadrón de interceptores humanos se movía para bloquear la aproximación de la flota alienígena. Las naves eran elegantes y letales, e incorporaban tecnología que combinaba ingeniería humana con sistemas alienígenas adaptados. Pero lo más importante era que estaban tripuladas por humanos mejorados cuya sola presencia serviría como un arma más efectiva que cualquier armamento convencional. La flota alienígena detectó las naves humanas e inmediatamente inició maniobras evasivas, pero sus movimientos parecían lentos y predecibles comparados con las rapidísimas reacciones de los pilotos humanos mejorados. En cuestión de minutos, las naves alienígenas se vieron rodeadas por naves humanas que se movían con una gracia y precisión que parecían desafiar las leyes de la física. Sam pudo monitorear los canales de comunicación cuando el líder del escuadrón humano estableció contacto con la flota alienígena. El efecto fue inmediato y dramático. Incluso a través de la transmisión de audio filtrada, Sam pudo oír el terror en las voces alienígenas al verse expuestas a la presencia de un humano mejorado. La flota alienígena cambió de rumbo en cuestión de segundos. Allí, las naves se alejaron del espacio humano tan rápido como sus motores les permitían, pero el daño ya estaba hecho. La noticia del encuentro se extendería por toda la galaxia, reforzando el mensaje de que la Tierra era un lugar que había que evitar a toda costa. La DRA. Amy Chen recibió los informes del encuentro en cuestión de horas. Los perfiles psicológicos de las tripulaciones alienígenas coincidían perfectamente con los de encuentros anteriores. Respuesta terrorista inmediata, pérdida total de coherencia táctica y comportamiento de huida desesperado.
Era evidente que el efecto de la humanidad sobre otras especies no disminuía con el tiempo. De hecho, se estaba intensificando. Cada nueva generación de humanos mejorados parecía proyectar una huella depredadora aún más intensa que la de sus padres. Los niños que nacían ahora crecerían en una galaxia donde su mera existencia bastaría para obligar a civilizaciones alienígenas enteras a esconderse. Amy miró a través de las ventanas transparentes de aluminio de su laboratorio a la superficie de Europa. El gélido paisaje de la luna Hado se extendía hasta el horizonte, hermoso y alienígena. Pero sabía que esta vista, esta sensación de estar en un mundo que la humanidad había reclamado y moldeado a su antojo, era solo el comienzo. Los humanos mejorados ya no se conformaban con permanecer en el sistema Saúl. Miraban hacia las estrellas y la vasta galaxia que se extendía más allá. Y cuando finalmente decidieron expandirse, el comandante Tyler Ross sintió la perturbación en el espacio-tiempo antes incluso de que sus instrumentos la registraran. Sus sentidos mejorados captaron las sutiles ondas que indicaban que las naves se alejaban de un viaje más rápido que la luz. Aún a 3 días del límite del sistema Alma. Pero no se trataba de los exploradores solitarios habituales ni de las pequeñas naves de exploración que ocasionalmente exploraban el espacio humano. Era una flota. Tyler se encontraba en su puesto de mando a bordo del puesto de monitoreo Cerberus, uno de los 12 siglos de espacio profundo, situado en el límite del territorio humano. Sus vías neuronales mejoradas procesaban los datos entrantes de los sensores más rápido de lo que las computadoras de la estación podían analizarlos. 3 naves se habían convertido en 30. 30 se habían convertido en 300. La hegemonía finalmente había decidido actuar. Tyler llevaba meses esperando este día. Los informes de inteligencia del borde exterior indicaban una creciente inquietud en la alianza alienígena militante. A diferencia de las otras especies que simplemente aceptaron la zona de cuarentena de la humanidad y siguieron adelante, la hegemonía se negó a reconocer que una sola especie pudiera representar una amenaza para el orden galáctico establecido. Las lecturas de los sensores mostraban enormes acorazados, cada uno más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás, armas destructoras de planetas, torpedos antimateria y sistemas de escudos capaces de desviar la energía emitida por una estrella pequeña. Según cualquier medida convencional, la flota que se aproximaba debería haber sido capaz de destruir todos los asentamientos humanos en el sistema Saúl sin romper la formación. Pero la hegemonía había cometido un error crítico en sus cálculos. Ellos todavía consideraban a los humanos como la misma especie que antes de la mejora. La capitana Rachel Stone realizaba tareas rutinarias de patrullaje cerca de Saturno cuando la alerta de la flota alcanzó su interceptor modificado. Su nave era un híbrido de ingeniería humana y tecnología alienígena adaptada, lo suficientemente rápida como para superar a la mayoría de las naves militares y estaba equipada con armas capaces de atravesar sistemas de blindaje avanzados. Los reflejos mejorados de Rachel le permitieron procesar la situación táctica en segundos. 300 naves enemigas se acercaban en formación de batalla estándar, moviéndose a máxima velocidad sublumínica hacia la Tierra. Su vector de aproximación indicaba que planeaban destruir primero las estaciones de monitoreo externas y luego avanzar para un bombardeo sistemático de los asentamientos humanos. Rachel activó los sistemas de sigilo de su nave y comenzó a moverse para interceptar a los elementos de vanguardia de la flota enemiga. Sus sentidos mejorados podían detectar los estados emocionales de las tripulaciones alienígenas. Incluso a esa distancia, la determinación se mezclaba con el miedo, la confianza atenuada por la incertidumbre. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a algo sin precedentes, pero se habían convencido de que la superioridad numérica y de potencia de fuego sería suficiente. Rachel abrió un canal de comunicación con la nave líder. Sus cuerdas vocales mejoradas producían armónicos que ningún humano convencional podría generar. El efecto en los sistemas nerviosos alienígenas fue inmediato y profundo. Incluso a través de la transmisión filtrada, su voz portaba la inconfundible firma de un superdepredador dirigiéndose a su presa. Les habla la capitana Rachel Stone de la Fuerza de Defensa Humana. Transmitió: se están acercando a espacio restringido. Regresen ahora o aténganse a las consecuencias. La respuesta de la flota Hegemony fue de pánico inmediato. Rachel percibió el terror que se extendía entre las tripulaciones alienígenas al verse expuestas a su presencia. Pero su disciplina militar se mantuvo y su comandante logró responder a pesar de la presión psicológica. Nave umana. Esto es batalla. Comandante Krell de la tercera flota Hegemony. No reconocemos su zona de cuarentena. Ríndanse inmediatamente o serán destruidos. Rachel sonrió, una expresión que habría provocado escalofríos en cualquier alienígena que la viera. Usted decide, comandante.
El almirante Jack Murphy coordinaba la respuesta humana del Comando Luna cuando empezó a llegar el primer informe de combate. Su mejorada conciencia estratégica le permitió procesar simultáneamente la información del campo de batalla de docenas de fuentes, creando un panorama táctico completo en tiempo real. La flota de defensa humana constaba de tan solo 47 naves, superadas en número en más de 6-1 por las fuerzas de la hegemonía atacante, pero la superioridad numérica significaba poco cuando un bando podía pensar y reaccionar más rápido de lo que las computadoras del otro podían calcular las soluciones de fuego. Jack observaba la exhibición táctica mientras las naves humanas se movían a través de la formación enemiga como depredadores cazando en manada. Sus movimientos se coordinaban sin necesidad de comunicación. Cada piloto sabía instintivamente dónde estarían los demás y qué harían a continuación. La hegemonía esperaba una batalla espacial convencional con naves intercambiando fuego a larga distancia hasta que un bando fuera destruido u obligado a retirarse. En cambio, se encontraron frente a un enemigo que luchaba como nunca antes. Naves humanas se lanzaban al centro de las formaciones enemigas. Sus pilotos mejorados realizaban maniobras que deberían haber sido imposibles. Los sistemas de control de fuego enemigos no podían rastrear objetivos que se movían con patrones tan impredecibles. Las computadoras tácticas alienígenas fallaban al intentar procesar datos de combate que desafiaban todos los principios conocidos de la guerra espacial. El Dr. Stephen Clark analizaba la composición de la flota enemiga desde su posición en el centro de inteligencia de la lunabase cuando hizo la conexión que lo explicaba todo. La hegemonía no solo temía las habilidades mejoradas de la humanidad. Temía lo que la humanidad representaba en el contexto más amplio de la evolución galáctica. Stephen extrajo los perfiles biológicos de todas las especies alienígenas conocidas, comparándolos con patrones de desarrollo evolutivo. Los datos mostraban una tendencia constante que nunca antes había notado. Todas las especies espaciales de la galaxia habían evolucionado de forma similar. Todas eran especies presa, traidoras o parásitas. Ninguna se había desarrollado como depredador natural. Esto explicaba por qué la presencia humana tenía un efecto psicológico tan devastador en otras especies. Durante millones de años, la civilización galáctica fue construida por especies que evolucionaron para evitar la confrontación, para buscar seguridad en la cantidad, para sobrevivir mediante la cooperación o la explotación en lugar del dominio. Los humanos fueron la primera especie verdaderamente depredadora de ápice con la que se encontraron. La psicología evolutiva de cada especie alienígena estaba programada para reconocer y temer a los depredadores naturales. Pero nunca esperaron encontrarse con uno en el espacio, viajando entre las estrellas y construyendo civilizaciones tecnológicas. El concepto mismo violaba todo lo que creían saber sobre cómo la inteligencia se desarrolló. De vuelta en la zona de batalla, la capitana Rachel Stone demostraba con precisión por qué los alienígenas tenían motivos para temer. Su interceptor se movía a través de la formación enemiga como un tiburón entre peces pequeños. Sus reflejos mejorados le permitían esquivar disparos que deberían haber sido imposibles de evitar. La nave de Rachel apuntó a la nave de mando enemiga, un enorme acorazado que servía como centro de coordinación táctica de la flota. Sus armas atravesaron los escudos como si no estuvieran allí, desactivando sistemas clave con precisión quirúrgica, pero el arma más efectiva era la propia Rachel. A medida que su nave se acercaba a la nave enemiga, su presencia comenzó a afectar directamente a la tripulación alienígena. El pánico se extendió por la nave al ver a cientos de mentes alienígenas expuestas a la señal psíquica de un depredador humano mejorado. La formación de batalla hegemónica comenzó a desmoronarse a medida que las naves individuales perdían la coordinación y comenzaban a tomar decisiones independientes basadas en el miedo en lugar de la doctrina táctica. Algunas naves se dieron la vuelta para huir, otras dispararon salvajemente contra las sombras, y algunas simplemente apagaron sus sistemas por completo mientras sus tripulaciones caían en un estado catatónico de terror. El almirante Jack Murphy observó con satisfacción la exhibición táctica mientras la flota enemiga se desintegraba. Las bajas humanas fueron mínimas, mientras que los Hegemony habían perdido más de la mitad de sus naves sin infligir daños significativos a las fuerzas humanas. Pero Jack sabía que esto era solo el principio. La noticia de esta batalla se extendería por toda la galaxia, y eventualmente otras especies tendrían que decidir si aceptaban la expansión de la humanidad o intentaban detenerla. Los Hegemony habían representado la facción más militarista de la política galáctica y su derrota enviaría un mensaje claro a todos los demás. El comandante Tyler Ross monitoreaba las naves enemigas en retirada desde su estación en Cerberus. Las naves de la hegemonía supervivientes huían a toda velocidad, con sus tripulaciones tan aterrorizadas que abandonaban las naves dañadas en lugar de arriesgarse a permanecer en el espacio humano el tiempo suficiente para rescatar a los supervivientes.
Tyler podía percibir los estados emocionales de los alienígenas que huían, incluso a través de las vastas distancias del espacio. Terror, confusión y algo más. Reconocimiento. Finalmente comprendieron a qué se enfrentaban realmente, y esa comprensión lo cambiaría todo. La galaxia había pasado millones de años creyendo que la inteligencia y la civilización conducían naturalmente a la cooperación y la coexistencia pacífica. La llegada de la humanidad mejorada había destrozado esa creencia para siempre. Ahora, cada especie tendría que afrontar la posibilidad de compartir el universo con algo que había evolucionado no para cooperar, sino para dominar. El Dr. Stephen Clark compiló su informe final sobre las implicaciones de la batalla mientras las últimas naves enemigas desaparecían fuera del alcance de los sensores. La derrota de la flota Hegemony forzaría una reestructuración fundamental de la política galáctica. Especies que nunca habían necesitado pensar en la defensa militar se encontrarían repentinamente construyendo armas y formando alianzas. Pero, aún más importante, tendrían que decidir cómo responder a la inevitable expansión de la humanidad más allá del sistema de almas. La zona de cuarentena había mantenido a los humanos contenidos durante 5 años, pero ese acuerdo siempre había sido temporal. Los humanos mejorados miraban las estrellas con creciente interés y finalmente decidirían que un solo sistema estelar no era suficiente. Cuando ese día llegara, la galaxia descubriría lo que significaría si la batalla durara 6 horas y la cambiara para siempre. La almirante Grace Witte se encontraba en el puente de la nave insignia US Defiance, observando la pantalla táctica mientras la última de las naves Hegemony huía más allá del alcance de los sensores. Su conciencia mejorada procesó datos de cada nave humana de la flota, creando una imagen completa de la victoria más desigual registrada en la historia. 47 naves humanas se habían enfrentado a más de 300 naves enemigas armadas con armas destructoras de planetas. Los alienígenas tenían superioridad numérica, potencia de fuego y tecnología superior según cualquier medida convencional. Pero cometieron el error fatal de pensar que las medidas convencionales se aplicaban a luchar contra humanos mejorados. La flota de Grace se había movido a través de la formación enemiga como lobos cazando ovejas. Los pilotos humanos volaron patrones que descompusieron las computadoras tácticas alienígenas, ejecutando maniobras que deberían haber sido imposibles de sobrevivir para cualquier ser orgánico. Los reflejos mejorados y la percepción espacial de las tripulaciones humanas les permitieron esquivar el fuego de las armas, que los sistemas guiados por computadora ni siquiera podían rastrear. Pero el verdadero arma no habían sido las naves humanas ni su tecnología avanzada. Habían sido los propios humanos. El comandante Lucas Thompson había liderado los abordajes contra las naves enemigas inutilizadas, y sus informes pintaban un panorama que habría parecido ciencia ficción tan solo 6 años antes. Los marines humanos mejorados se movían a través de las naves alienígenas con una eficiencia que se asemejaba más a un comportamiento de caza natural que a tácticas militares. El propio Lucas había despejado un crucero enemigo entero con tan solo 12 marines, moviéndose por pasillos llenos de cientos de defensores alienígenas. Pero los alienígenas no podían defenderse eficazmente porque su sola presencia desencadenaba respuestas psicológicas programadas en su especie durante millones de años de evolución. Los marines mejorados no solo derrotaron a las tripulaciones alienígenas, sino que las paralizaron con un terror tan profundo que la mayoría de los alienígenas simplemente se derrumbaron en lugar de intentar resistir. Era como si cada instinto que poseían les gritara que huyeran de algo que su programación evolutiva reconocía como el depredador definitivo. La sargento de primera clase, María Valdez, formó parte del equipo de abordaje que capturó la nave de mando de la Hegemonía. Su informe describía a oficiales alienígenas que habían quedado reducidos a escombros balbuceantes simplemente por estar en la misma habitación que humanos mejorados. Su tecnología avanzada y entrenamiento militar no significaban nada frente a una especie que despertaba todos sus instintos de supervivencia. Pero el punto de inflexión en la batalla no había llegado del combate convencional. Había ocurrido cuando el Dr. Peter Young activó el máximo disuasorio de la humanidad desde su laboratorio en las profundidades de la base Luna. Peter había estado trabajando en el proyecto Mindbridge, un programa de investigación clasificado que estudiaba los efectos del campo cuántico generados por humanos mejorados. Sus experimentos habían demostrado que estos efectos podían amplificarse y transmitirse a grandes distancias utilizando la tecnología adecuada. Cuando la flota Hegemony se negó a retirarse tras el enfrentamiento inicial, Peter recibió autorización para desplegar su arma experimental. Activó una red de transmisores cuánticos ubicados por todo el sistema Saúl, creando un efecto de campo que hizo que todos los humanos mejorados de la zona transmitieran su señal de depredador con máxima intensidad. El efecto en la flota alienígena fue inmediato y devastador. En cientos de naves,
Las tripulaciones alienígenas experimentaron lo que sus científicos describirían más tarde como una respuesta de terror evolutivo. No era solo miedo a la muerte o a la derrota. Era la certeza absoluta de que estaban en presencia de algo que representaba la extinción existencial de toda su especie. A los pocos minutos de la activación del campo, las naves hegemónicas comenzaron a desactivar sus sistemas de armas. Las tripulaciones abandonaron sus puestos a medida que los comandantes perdían la capacidad de dar órdenes coherentes. Algunas naves simplemente flotaban sin poder mientras sus tripulaciones caían en un estado catatónico de terror. El capitán Tony Martínez lideró los escuadrones de persecución que siguieron a las naves enemigas que huían hasta el límite del espacio humano. Sus órdenes eran simples: asegurarse de que los supervivientes llevaran el mensaje al resto de la galaxia. La humanidad ya no pedía permiso para existir. Anunciaban su intención de expandirse. Los sentidos mejorados de Tony podían rastrear los estados emocionales de las tripulaciones alienígenas que huían a través de distancias imposibles. El terror se mezclaba con algo más ahora: reconocimiento. Comprensión. Las especies de la galaxia finalmente comprendieron a que se enfrentaban realmente. Y ese conocimiento transformaría la política interestelar para siempre. Inmediatamente después de la batalla, se produjo un frenético tráfico de comunicaciones por toda la galaxia. Al correrse la voz de la derrota de la hegemonía, especies que nunca se habían comunicado directamente entre sí comenzaron a formar alianzas de emergencia. Otras iniciaron programas masivos de desarrollo militar, intentando desesperadamente preparar defensas contra un enemigo que no entendían. Pero la respuesta más significativa provino del propio Consejo Galáctico. La embajadora Helen Carter recibió la emergencia. El Consejo recibió la comunicación tan solo 18 horas después del final de la batalla. Helen fue la primera humana mejorada en ostentar el rango de embajadora y su nombramiento había sido controvertido incluso en los círculos gubernamentales humanos. Muchos funcionarios temían que su presencia fuera demasiado abrumadora para los diplomáticos alienígenas. El mensaje del Consejo fue breve y conciso. Convocaban una sesión de emergencia para abordar la situación humana y solicitaban negociaciones inmediatas. Por primera vez en la historia galáctica, el Consejo no imponía condiciones a una especie recién contactada. Solicitaban una reunión de igual a igual. Helen sonrió al leer el mensaje. No pasó inadvertida para ella la ironía de que la misma especie que había declarado la Tierra como zona de cuarentena ahora solicitaba contacto diplomático. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado radicalmente y todos lo sabían. La sesión del Consejo tuvo lugar en la estación neutral Kepler, una enorme instalación orbital que servía como centro diplomático de la galaxia. Helen llegó con una pequeña delegación de humanos mejorados, cuya presencia fue inmediatamente perceptible para todos los alienígenas en la estación. La Cámara del Consejo quedó en silencio al entrar Helen. Representantes de docenas de especies, algunos de los cuales nunca habían mostrado miedo a nada en sus vidas, retrocedieron visiblemente al ver su presencia mejorada llenar la sala, pero mantuvieron la compostura, comprendiendo que el futuro de la civilización galáctica podría depender del resultado de esta reunión. El portavoz del Consejo, Morok, un ser ancestral cuya especie había ayudado a fundar el gobierno galáctico miles de años atrás, habló primero. Su voz transmitía el peso de la autoridad forjada durante milenios de diplomacia interestelar. Embajador Carter, hemos convocado esta sesión de emergencia para abordar los recientes acontecimientos en el espacio humano. La destrucción de la flota Hegemony ha creado una situación que requiere una resolución inmediata. Helen permaneció tranquila ante los representantes reunidos. Su conciencia mejorada procesaba los estados emocionales de cada ser en la sala: miedo, incertidumbre y la desesperada esperanza de que, de alguna manera, esta situación pudiera controlarse o contenerse. Portavoz Morak, distinguidos representantes, comenzó Helen, con una voz armónica que hizo que varios alienígenas se revolvieran incómodos en sus asientos. La humanidad aprecia la preocupación del Consejo, pero me temo que puede haber algún malentendido sobre nuestras intenciones. ¿Qué malentendido?, preguntó Morak, aunque Helen presentía que él ya sabía lo que iba a decir. Parecen creer que la humanidad busca ser miembro de su comunidad galáctica, continuó Helen. Que queremos integrarnos en sus estructuras políticas y económicas existentes, que les pedimos permiso para expandirnos más allá de nuestro sistema natal. El silencio en la cámara era absoluto. Todos los representantes comprendieron las implicaciones de sus palabras. Pero no les pedimos permiso, dijo Helen con una sonrisa que habría aterrorizado a cualquier humano que la hubiera visto antes de la mejora. Les informamos que la humanidad se está expandiendo más allá del sistema de almas, lo aprueben o no. Pueden aceptarnos como iguales y socios,
o pueden seguir escondiéndose mientras tomamos los sistemas que elijamos establecer. La respuesta del Consejo fue inmediata. Reconocimiento formal de la soberanía humana sobre cualquier sistema que decidieran colonizar. Nuevas leyes galácticas que prohíben la interferencia con la expansión humana. Acuerdos comerciales que dieron a la humanidad acceso a tecnología alienígena avanzada a cambio de muestras biológicas limitadas. Pero quizás lo más importante, una nueva comprensión del lugar de la humanidad en el orden galáctico. Ya no eran las especies en cuarentena que debían evitarse y temerse. Eran los superdepredadores que determinarían el futuro de la civilización galáctica. Al salir de la estación del Consejo, Ellen pudo ver naves de construcción que ya se dirigían hacia los confines del espacio humano. Las primeras naves coloniales interestelares de la humanidad se estaban ensamblando en órbita alrededor de la Tierra. Naves gigantescas diseñadas para transportar humanos mejorados a estrellas distantes. La galaxia había pasado millones de años creyendo que la inteligencia conducía naturalmente a la cooperación y la coexistencia pacífica. El surgimiento de la humanidad mejorada había destrozado esa creencia para siempre. Ahora, todas las especies tendrían que adaptarse a un universo donde los superdepredadores caminaban entre las estrellas, construyendo civilizaciones y reclamando mundos a su antojo. La Tierra ya no era una zona muerta que evitar. Era la capital de un nuevo poder que remodelaría la galaxia según la visión de la humanidad de cómo debería ser la civilización interestelar. Y por primera vez en la historia galáctica, nadie estaba en posición de discutir esa visión.